Hola amigos, hoy estamos en nuestro día número 5 de la serie Confiando en Dios. Y para esto vamos a tocar el tema que se llama ¿qué puede hacer Dios cuando estamos en casa? Para esto vamos a estudiar el Salmo 91, una partecita del Salmo 91, no va a ser nuestro versículo central, pero sí nos vamos a apoyar en él para todo lo que viene. Y dice así, Salmo 91, 9 al 12. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que no tropieces en piedra alguna. Miren, iniciando dice, porque has puesto a Dios, a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No es solo quedarnos en casa, es que hagamos de Dios nuestra habitación. Es que cada uno de nosotros, en el hogar donde nos encontremos, hagamos altar familiar. ¿Qué es un altar para Dios? Es que tú te reúnas con tu familia o si estás solito, pues que entres en comunión con el Espíritu Santo para que hables con el Señor, para que le cuente la situación que estás pasando y puedas tener una relación íntima con Él, donde coloques tu corazón al descubierto delante de Él y puedan establecer qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida durante estos tiempos y también qué quiere que dejes de hacer, porque Dios nos demanda qué emprender, pero también de qué alejarnos o qué quitar de nuestras vidas. Esto no es por obligación, esto es algo voluntario, es de corazón y que si lo haces te va a traer cantidad de beneficios como los que vamos a estudiar a continuación. Miren acá, cuando esto me lo enviaron en una de las cadenas de WhatsApp, pero me encantó y quise compartirlo con ustedes y lo vamos a explicar un poquito más detalladamente. Dice, cuando el diluvio vino, ¿dónde estaban Noé y su familia? Estaban en la casa flotante, ¿cierto? Estaban guardados en esa casa que Dios les había mandado a hacer. Y por ser obediente, no solo por estar allí dentro, porque recordemos que no es solo estar guardados, es qué hacemos dentro de casas, qué hacemos mientras estamos ahí guardaditos. Dice, por obedecer a Dios y quedarse en la casa flotante, el arca libró su vida y obtuvo protección para él y para su familia, mientras que todos afuera estaban pereciendo porque todos se ahogaron, animales, personas, niños, adultos, mujeres, todos, no hubo acepción de personas. Él y su familia estaban resguardados a causa de la obediencia. Revisemos qué tan obedientes hemos sido hasta el momento, pero qué tan obedientes podemos empezar a hacerlo desde ahora. Y eso comienza quedándote en casa, pero levantando ese altar para Dios allí, estando en oración, estando en intimidad, teniendo tiempos de estudio con Dios, haciendo lo que estás haciendo en este momento y es escuchar la palabra de Dios. Otra historia que me llamó mucho la atención es cuando los 3 ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba él? ¿Cuál es la respuesta? En casa. Recibió la promesa del embarazo de Sara cuando él estaba en casa, cuando llegaron los ángeles a hablarle, y también la advertencia acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Miren, esto también puede ocurrir con nosotros cuando entramos en esa intimidad con Dios. Uno, podemos recibir promesas de parte de Él. Nos dice qué va a pasar con nuestra vida, qué es lo que viene de maravilloso para ti. Pero también sirve de atalaya. En esos tiempos Dios también nos puede advertir de qué mal puede sobrevenir, qué de terrible puede estar ocurriendo o puede pasar, para que nosotros no solamente digamos Dios me dijo que va a ocurrir tal cosa que es terrible o mala, o incluso puede ser una advertencia para tu misma vida, sino para que entremos en oración. Miren, hay muchos casos en la palabra de Dios donde el Señor cambia de parecer a causa de la intercesión, de que nos decidamos a clamarle a Él, a creerle, a decirle, Señor, yo necesito que tú en tu misericordia cambies esta situación, que en tu bondad, Señor, detengas lo que está sucediendo. Y al oír, y Dios dice en su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú le crees a Dios y empiezas a clamar, sucede algo sobrenatural que hace que Dios mueva su corazón a lo que tú le estés pidiendo. Otra historia dice así, cuando los 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? ¿Y cuál es la respuesta? En casa. Pero Lot también era un hombre de Dios. Y además de ser un hombre de Dios, era el sobrino de Abraham, un tremendo hombre del Señor, padre de la fe. Y cuando Lot invita a los ángeles a que pasen a su casa, sucede que Lot ofrece a sus hijas para que los hombres perversos de aquella época no tomaran a los ángeles.
¿Y saben qué sucede? Por él haberle abierto las puertas de su casa, porque estaba en casa, porque era un hombre de Dios, porque temía al Señor y tenía un familiar que también era un gran intercesor. Entonces los ángeles hacen que todos los hombres perversos queden ciegos y no puedan tomar a las hijas de Lot. Ni que afectaran las vidas de los ángeles, ni que tomaran las hijas de Lot, porque Lot había ofrecido sus hijas a cambio de los ángeles, para proteger la vida de los ángeles. Entonces, ahí notamos también cómo puede ser guardada tu familia a causa de que tú le abras las puertas de tu casa al Señor. De que le diga, Señor, en esta casa no es cuestión de que yo gobierno o X persona gobierna, es cuestión de que tú eres el Señor de mi casa, que yo te hago el Señor de mi vida, que yo te pido que entres y tomes todo control de mis familiares, de mi salud, de mis finanzas, de todo lo que puede estar ocurriendo alrededor de mí. Cuando tú le abres las puertas de tu hogar al Señor, levantando ese altar, clamando a Él todos los días, estudiando su palabra y estando en oración, en ese momento puedes estar librando la vida, no solo de tu familia, no solo tu vida, sino también las de muchas otras personas por las que tú quizás a través de esa oración estás intercediendo. La intercesión es muy importante, que tú te levantes todos los días a decir, Dios, yo me pongo delante de ti a clamarte por mi ciudad, por mi nación o por las naciones donde esto está ocurriendo. Que es necesario que nos levantemos como intercesores. Ya habíamos hablado en otros videos de que dejemos de ser ajenos al dolor de otros y que dejemos de pensar solo en nuestro círculo más cercano, sino que también pensemos en otras tantas personas. Y la siguiente historia dice así: ¿dónde estaban los apóstoles de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo? Tú sabes qué ocurre cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la vida de alguien, ¿cierto? Descienden dones. En ese momento eres sellado por el Espíritu de Dios. Naces a una nueva vida. Has establecido a Cristo como tu Señor y Salvador. Suceden cosas inimaginables, cosas que aún sobrepasan nuestro entendimiento en pos de ti, en bendición tuya. Y dice así: cuando estaban en casa recibieron don de lenguas, pero no solo estaban allí junticos, no, dice que estaban unánimes juntos, estaban todos en un mismo sentir, estaban con un mismo propósito. Por eso dice que la palabra que una casa dividida contra sí misma no prosperará. Debes estar unánimes juntos, tú y tu familia, en el mismo sentir de oración. Es como cuando alguien está enfermo. Tú no puedes estar pidiendo a Dios que lo sane cuando la otra persona de tu familia está diciéndole a Dios que se lo lleve. Nuestra fe debe ser intacta hasta el final. Todos deben estar en el mismo sentir: Señor, sánalo, Señor, levántalo, que se haga tu voluntad, pero todos estamos unánimes juntos creyendo de que tú tienes el poder para sanarlo, para levantarlo. Entonces dice que cuando estaban unánimes juntos allí en oración, creyéndole a Dios, pues entonces descienden lenguas como de fuego, son bautizados en lenguas, reciben el don de hablar en diferentes idiomas, y este don de lenguas sirve para fortalecerse a sí mismos, eso dice en 1 Corintios, pero también sirve para la edificación de la iglesia cuando esas lenguas son traducidas a los demás. Entonces mira lo importante de que estés en tu casa en un mismo sentir. Puedes recibir esos dones de parte de Dios que van a edificar a tu familia, que te van a fortalecer a ti, que van a hacer que otros sean fortalecidos en la fe, que va a hacer que otros le crean también a Dios, porque cuando llegan otras personas se dan cuenta de que entienden los idiomas de los que todos estaban hablando, que eran gente de diferentes lugares. Entonces eso hace que se afirme la fe de otros, que otras personas crean que el Dios al que tú le sirves, al Dios al que tú le estás creyendo en estos momentos de dificultad, es el Dios verdadero y que es un ejemplo para que otros también se vuelvan a Él. Y finalmente, ¿dónde estaba Pablo cuando recibió la visita de Ananías? ¿Recuerdan que Pablo había pasado por el desierto? El Señor hace que quede ciego, y cuando llega la visita de Ananías, porque Dios, un siervo de Dios que se llamaba Ananías, lo manda a la casa de Pablo. Y miren lo que sucede. Pablo, estando en casa, guardado, él no estaba desesperado yendo a muchos médicos a ver quién le quitaba la ceguera, estaba en casa. Miren lo que ocurre. Ananías, de manera obediente, le hace caso a Dios y va a la casa de Pablo. Allí efectivamente lo encuentra. Eso también nos muestra de dejar tanta desesperación de buscar aquí, buscar allá.
Está bien que seas diligente y que te muevas y que puedas ir a muchos médicos, eso está bien, pero que primeramente busques de Dios, que hagas del Señor tu habitación, como dice en el Salmo 91. ¿Y qué creen que sucede cuando Ananías llega a la casa de Pablo? Dice que recobra la vista, que fue lleno del Espíritu Santo y que recobró nuevas fuerzas. Y eso es lo que yo declaro en ese momento que va a pasar con tu vida. Que a través de estar en casa, de estar guardándote, de que levantes altar familiar, que le creas a Dios y estés en oración, no buscando hacer tantas cosas en casa para matar el tiempo, sino que aproveches muy bien ese tiempo. Listo, diviértete, gózate tu familia, hay muchas cosas que podemos hacer en casa, pero la primera, tu primicia, debe ser buscar de Dios, buscar el rostro de Dios en oración, en estudio de su palabra. Y por eso declaro que tú también, así como Pablo recobró la vista, tú recobras la visión correcta. Que ahora cuando pase todo esto vas a empezar a darte cuenta de qué es lo que debes hacer. Y que aún desde ahora, como lo hemos dicho en tantos videos, que aún desde ahora Dios te va a permitir entender hacia dónde te debes dirigir. ¿Qué es lo que debes hacer con tu vida? ¿Cómo debes encaminar tu empresa o tu trabajo o tus talentos? ¿Qué debes empezar a hacer para él? Recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo. Miren, no hay otra manera de estar tan llenos del Espíritu de Dios, de que la unción se fortalezca en nosotros, que el fuego de Dios se creciente en cada uno, sino es a través de buscarle. Necesitas tener tiempos de oración y tiempos de calidad. No es 10 minutos, no son 5 minutos, mínimo 1 hora. ¿Sabes por qué mínimo 1 hora? Porque recuerdan cuando los discípulos se van con Jesús y él subió a un monte a orar antes de partir, antes de que lo crucificaran, perdón. Y les dice que velen por él, que estén en oración, que no se duerman. Y cuando Jesús baja, los encuentra dormidos. Mientras que él allá estaba necesitando del apoyo de sus discípulos, que lo cubrieran, que lo ayudaran en oración, pues ellos se quedaban dormidos. Y Jesús les dice, ¿no fueron capaces de velar 1 hora? Al menos 1 hora, de estar despiertos. Mira, estar despierto no es solo en lo natural, estar despiertos en el espíritu. Que en el momento que Dios te llame, tú estés atento a su voz. Pero a veces por andar escuchando tantas voces en el mundo, en el quehacer, en el agite de todos los días, pues entonces opacamos esa voz de Dios. Es necesario que tú digas, bueno Señor, yo quiero ser muy sensible a tu voluntad, a la voz de tu Espíritu Santo, y por eso estoy en oración, por eso te estoy buscando todos los días, leyendo tu palabra, reuniéndome con mi familia a orar, porque quiero entenderte, porque quiero dejar de ser, como dice la palabra, el caballo o el mulo o la mula, que hay que tirarles la rienda para que entiendan. Miren, es todo esto que está sucediendo a nivel mundial, es tirar la rienda, porque hemos sido desobedientes, porque nos hemos vuelto ajenos a la voz de Dios, porque cuando Dios dice una y otra vez cuál es su voluntad, seguimos haciendo la nuestra como si nada. Pero si tú te decides a buscar de Dios como debe ser, va a descender su Espíritu Santo en tu hogar, sobre tu vida, se va a abrir el entendimiento, vas a tener la visión correcta como la recobró Pablo, así la vas a recobrar tú. Y también dice que cobró nuevas fuerzas. Miren, estos son tiempos donde no es tan necesario que busques tantas cosas para hacer. También tómate tiempos de descanso, de recobrar nuevas fuerzas. Y uno se renueva en el Señor. Es necesario que tú le digas a Dios, Señor, yo durante muchos días te dije me siento cansado, estoy agotado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que uno siente que ya no da más. Y estos son tiempos donde te puedes renovar en el Señor, donde puedes recobrar nuevas fuerzas, pero haciéndolo de la manera correcta, de la mano de Él. No es todos los días tampoco levantarnos a ver televisión y redes sociales y dormir, no. Es tiempo donde tú renueves tus fuerzas orando, estudiando, descansando, también divirtiéndote, recuperándote del trajín de quizá años de vida donde no has tenido tiempo de estar tantos momentos en casa y con tu familia. Entonces, queridos amigos, espero que les haya servido muchísimo este video, esta enseñanza que viene de parte de Dios, que ahora que estás en casa lo aproveches para que descienda el Espíritu Santo, renuevas fuerzas, seas librado tú y tu familia y muchas más personas, para que te conviertas en un intercesor por otros,
para que empieces a ver la vida de la manera que Dios la ve, para que puedas ser sensible a su voz y así como sucedió con Abraham cuando recibe a estos ángeles, puedes recibir promesas de parte de Dios que se van a ver una realidad en tu vida y también te sirva de atalaya como advertencia, porque Dios recuerda que nos advierte acerca de las cosas también difíciles que vienen para que te prepares y para que te conviertas en ese guerrero que Dios te ha llamado a ser. Bueno, Dios te guarde y los esperamos en el próximo video de esta serie que se llama Confiando en Dios.